21 de junio de 1991. 5:42 AM. Valle Sagrado de los Incas, Cusco, Perú. La mañana del solsticio llegó con un silencio que pesaba más que el frío. En lo alto de la quebrada de Pisac, las primeras luces del amanecer se filtraban entre las montañas como si el propio Inti, el dios Sol, las estuviera empujando con manos lentas. A esa hora, los abuelos del pueblo ya estaban de pie. Llevaban días preparando la ceremonia, y esa vez, según contaban, el ritual iba a ser distinto. Esa vez, algo antiguo iba a despertar. En el centro de la explanada comunal, decorada con tejidos color tierra y ramas de molle, una docena de niñas vestidas con túnicas de lana tejida esperaban en fila. Entre ellas estaba Tairi Sulca, de apenas 8 años. No destacaba por su voz ni por sus notas en clase. Lo hacía por su mirada. Sus ojos eran oscuros, grandes, de esos que parecen observar más allá de lo visible. Su madre, Carmen Mamani, estaba entre el público, sujetando una manta vieja contra el pecho. Temblaba, pero no por el frío. La ceremonia del sol no era solo una representación cultural. No en Pisac, era un legado. Cada año, desde hacía generaciones, el pueblo elegía una niña para llevar la Quintu, una ofrenda de hojas de coca envueltas en tela roja hasta la cima del cerro Intihuatana. Desde allí debía entregarla al sol. No era un camino largo, pero sí sagrado. Nadie la acompañaba. Nadie debía observar. Solo la niña, el cerro y el sol. Ese año, Tairi fue elegida sin discusión. No por sorteo, no por mérito. Los ancianos dijeron que le tocaba. Así lo vieron en los sueños. Así lo dijo la partera del pueblo. Carmen no lo discutió. Porque en Pisac, cuando el consejo de abuelos habla, uno escucha y obedece. Tairi caminó despacio por la vereda de piedra que ascendía hacia el cerro. Iba sola. Llevaba la Quintu en las manos y una diadema tejida a mano que su abuela había hecho cuando era joven. Era un objeto sencillo, con lana de alpaca teñida con pigmentos naturales. 3 colores: rojo, amarillo y negro. El patrón estaba basado en símbolos incaicos, aunque nadie recordaba su significado exacto. Cuando su silueta se perdió tras una curva, todos bajaron la cabeza. La música cesó. El sol asomaba y el tiempo se detuvo. Pasaron 10 minutos, luego 20, y nada. Un murmullo comenzó entre los más jóvenes. Algunos niños preguntaban si podían ir a buscarla. Nadie se movió. Era sagrado. No podían. No debían. Hasta que Carmen, sin decir palabra, soltó la manta y echó a correr. Subió descalza por la vereda, tropezando con piedras, con ramas, con el miedo. Cuando llegó al punto donde la curva ocultaba la vista del pueblo, gritó el nombre de su hija. Tairi no respondió. Solo encontró la Quintu, tirada en el suelo, abierta, deshecha, con las hojas marchitas. Y nada más. Ni huellas, ni sangre, ni pasos, ni gritos. Solo silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. El segundo día de búsqueda comenzó sin luz. La montaña amaneció cubierta por una neblina espesa que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. El helicóptero solicitado a la policía de Cusco nunca llegó. Dijeron que era por condiciones climáticas adversas, pero en el pueblo decían otra cosa. Decían que el cerro no quería ser sobrevolado. Más de 30 personas, entre vecinos, familiares y voluntarios, se organizaron para rastrear cada vereda, cada matorral, cada cueva pequeña de la zona. Pero no encontraron nada. Ni la túnica, ni la diadema, ni rastros de pisadas. Solo una piedra grande manchada con algo que parecía haber sido quemado. No carbón, ni madera.
un tipo de ceniza fina y rojiza que se deshacía al tocarla. Esa noche, Carmen Mamani no regresó a casa. Se quedó junto al cerro, en una pequeña choza ceremonial abandonada, repitiendo en voz baja los cantos que su abuela le había enseñado cuando era niña. No dormía, solo cantaba, como si esperara una respuesta. Un año después, el salón de tercer grado donde estudiaba Tairi seguía con su pupitre vacío. La maestra, doña Celia, se negó a moverlo. Sobre el escritorio dejó una cajita de madera donde los niños podían dejarle dibujos por si algún día regresaba. La mayoría escribía cosas simples, soles, flores, palabras torpes. Pero un día, en marzo, apareció un dibujo que alteró profundamente a la comunidad. Era una hoja rota de cuaderno. Mostraba un cerro dibujado a lápiz, con una cueva oscura en el centro. Frente a ella, una niña con una túnica. A su lado, una figura más alta, sin rostro, con los brazos alzados hacia el cielo. Detrás, una trenza larga y una diadema de 3 colores. Lo más inquietante no fue el dibujo, sino el reverso. Ahí, con caligrafía infantil, decía: «Aquí va a ser». Él me dijo que no va a doler. Nadie supo quién lo dejó. La maestra lo guardó en secreto hasta que Carmen, al enterarse, lo exigió. Cuando lo vio, se desmayó, porque reconoció el trazo, la manera de dibujar los árboles, la forma en que su hija hacía las estrellas con 4 líneas cruzadas. Era de Tairi, pero no era viejo. Ese cuaderno, esa hoja, no existían en 1991. El modelo de rayado y el logo escolar impreso eran nuevos. Edición 1992. En una entrevista nunca difundida por la radio local, un niño de 10 años llamado Nilton Churata contó algo que heló la sangre del locutor. Dijo que el día de la ceremonia, mientras recogía piedras cerca del río, vio a Tairi. Dijo que no estaba sola. Estaba parada en la piedra grande. Miraba hacia arriba, como si hablara con alguien. Pero ahí no había nadie. El locutor le preguntó si estaba seguro de lo que vio. Nilton asintió. Yo escuché. Le decía: ¿ya puedo subir? Y luego, ¿me va a gustar? Y después se quedó callada. El audio fue grabado en cinta, pero desapareció del archivo un mes después. Solo queda la transcripción escrita por el operador de sonido y una anotación final al margen. El niño no miente. Lo que me preocupa es que describió la misma piedra donde hallaron la ceniza. Y el dibujo de la figura es idéntico al de otro caso en Bolivia que nunca se hizo público. La parroquia de Pisac organizó una misa a 3 años de la desaparición. Carmen no fue. Ese día ella subió sola al cerro. Llevaba una réplica de la diadema hecha por su propia mano. La colocó sobre la piedra donde se perdió Tairi y se quedó ahí hasta la noche. Varios comuneros la vieron desde abajo. Contaron que cuando cayó el sol, Carmen alzó las manos al cielo igual que la figura del dibujo y murmuró algo que nadie pudo entender. 8 de julio de 2019, 6:22 AM, Valle Sagrado de los Incas, Perú. La luz apenas tocaba los contornos del cerro Intihuatana cuando el grupo de estudiantes llegó al sitio. Eran 8, de distintas universidades del país, y participaban en un programa de prácticas supervisado por el Instituto Nacional de Cultura. Dirigía la expedición la profesora Nayeli Paredes, arqueóloga arequipeña de 41 años, especializada en rituales precolombinos no documentados. Nayeli no era una creyente. Había pasado los últimos 15 años desmontando mitos locales con paciencia científica. Pero ese cerro, ese lugar específico donde ahora estaban, le daba otra sensación, no miedo,
No respeto. Otra cosa. Algo más antiguo que las palabras. Según el mapa de los comuneros, nunca se había excavado esa ladera exacta. No aparecía en los planos oficiales ni en las rutas turísticas. Pero en una junta informal en el municipio, un anciano le entregó un papel arrugado con una frase escrita en quechua. Donde el sol la tragó, ahí aún duerme. El anciano no dijo su nombre, solo dejó el papel sobre la mesa y se marchó. Esa frase, combinada con una lectura de escaneo superficial del terreno mediante un radar de penetración de suelo portátil, fue suficiente para convencer al instituto. Les dieron 3 días, no más. El lugar estaba protegido por ley. 9 de julio, 11:05 de la mañana. Excavación 1.5 metros. Cuando el pico golpeó por tercera vez la piedra, se oyó un eco hueco. No era cueva natural, era una cámara sellada. Los estudiantes apartaron la tierra con sumo cuidado, y cuando retiraron una losa de barro endurecido, apareció un hueco negro, seco, perfectamente simétrico. No olía a nada, no salía aire, pero dentro había algo. Con linternas y guantes, Nayeli descendió primero. El espacio medía poco más de 2 metros de largo. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con algún tipo de pigmento mineral. Parecían símbolos incaicos, pero varios no coincidían con ninguna referencia conocida. Eran más antiguos o más personales. En el centro, sobre una piedra plana, había un solo objeto. Una diadema de lana, con los colores rojo, amarillo y negro. Perfectamente conservada, sin rastros de polvo, como si alguien la hubiera colocado allí esa misma mañana. Nayeli no dijo una palabra. Solo la tomó con delicadeza y la guardó en una bolsa de conservación. Sabía que no podía asegurar nada aún, pero algo en su estómago le decía que eso no era un hallazgo cualquiera. Y entonces, uno de los estudiantes gritó: «¡Profe! ¡Hay más dibujos! ¡Mire esto!». En la pared del fondo, donde la luz apenas alcanzaba, había una figura humana toscamente dibujada. Una niña, túnica larga, trenza única, y sobre la cabeza esa misma diadema. Pero lo más perturbador era lo que estaba frente a ella. Otra figura, más alta, sin ojos, con los brazos en alto. La misma figura que aparecía en el dibujo infantil encontrado en 1992. 11 de julio de 2019, 9:12 de la mañana. Universidad Nacional de San Antonio, Abad del Cusco, Archivo Histórico. Nayeli sabía que los archivos digitales de los años 90 eran escasos, y peor aún si provenían de escuelas rurales. Pero algo le hizo volver al campus esa mañana. El dibujo de Tairi. Lo había visto antes, o al menos algo parecido. Pidió acceso al archivo físico. Documentos no digitalizados, microfilms, carpetas olvidadas. Tras más de 4 horas de búsqueda, encontró una carpeta sin título. Solo tenía escrito a mano: Caso Pisac, junio 91. Dr. RLR. Dentro había una copia impresa de la transcripción radial que mencionaba al niño Nilton Churata. También había notas sueltas, dibujos, esquemas del cerro y una carta nunca enviada dirigida a una tal Carmen M. La firmaba un tal Renato Lira Ramírez, antropólogo forense, graduado en 1988, fallecido en 1997 en circunstancias no esclarecidas. Había investigado el caso Tairi de forma paralela, sin el apoyo oficial del municipio ni del gobierno regional. Al parecer, recogió testimonios, objetos del aula, e incluso llegó a grabar entrevistas con personas que no aparecían en ningún informe policial. En la carta a Carmen decía:
No sé si este objeto te pertenece. Lo encontré entre las piedras de la acequia antigua, la noche del 12 de septiembre. Creo que es tuyo, pero si no, entonces me preocupa aún más. No decía cuál era el objeto, pero en la parte trasera de la carpeta había pegado con cinta adhesiva un cassette de audio, sin etiquetas. Nayeli lo llevó a un laboratorio de restauración sonora. El técnico digitalizó la cinta y esa misma tarde la reprodujo. Grabación 03R, 17 de septiembre de 1991. Pisac. Ruido de fondo, viento. Sonido de pisadas en piedra. Voz de hombre, entrecortada. El aire es distinto aquí arriba. No sé si grabará bien. Estoy frente a la piedra. La misma. No hay nada. Pero la sensación es de estar siendo observado. Silencio largo. Luego algo muy suave. Un zumbido casi imperceptible. Escuché algo. No es eco. Es susurro. ¿Puede una piedra susurrar? ¿O es la sangre lo que recuerda? Ruido fuerte. Golpe contra micrófono. Voz entre jadeos. Hay algo en la grieta. Vi algo moverse. No puede ser un animal. No puede ser... Fin de la cinta. 13 de julio. 00:17 AM. Diario de campo de Nayeli. Hoy no dormí. Escuché la cinta 7 veces. No es tanto lo que dice, sino cómo lo dice. Ese hombre sintió lo mismo que sentí yo al entrar en la cámara. No miedo, no frío. Otra cosa, como si algo nos estuviera recordando a sí mismo a través de otros. Mañana voy a buscar a Carmen Mamani. Si aún vive, tal vez ella pueda cerrar este círculo o abrirlo más. 14 de julio de 2019. 19 de la mañana. Pisac, casa de Carmen Mamani. La casa estaba al final de una cuesta. Construcción antigua, de adobe, con el techo hundido en una esquina. Nadie respondía. Un vecino dijo que Carmen ya no hablaba, que se quedó con la lengua dormida hace más de un año. Pero Nayeli insistió. Golpeó la puerta una vez más, y fue entonces cuando la vio. Una silueta tras el visillo de una ventana. Una anciana con el rostro partido por arrugas, los ojos casi blancos. Sostenía algo en la mano. Parecía una hoja de papel. Cuando Nayeli se acercó, la mujer pegó el papel contra el vidrio. Era un dibujo infantil, antiguo, amarillento, pero idéntico al que había visto en el archivo. La figura de Tairi, la figura alta, y esta vez un tercer elemento. Un círculo negro al fondo, una entrada, una cueva. 15 de julio de 2019, 6:03 de la mañana. Quebrada de Hatun Rumiyuk, Valle Sagrado. El dibujo de Carmen mostraba un cerro distinto al Intihuatana, más al este, menos imponente, más irregular. Nadie del grupo lo había mencionado antes, pero Nayeli, tras comparar el croquis con mapas antiguos, identificó un punto al que casi nadie accedía desde hacía décadas: la quebrada de Hatun Rumiyuk, donde las comunidades locales aseguraban que no crecía nada. El Instituto Nacional de Cultura no autorizaba excavaciones ahí. Decían que era terreno inestable, de riesgo sísmico y con historia de desapariciones animales. Sin embargo, Nayeli no pidió permiso esta vez. Solo llevó una linterna, 2 estudiantes de confianza y una cámara GoPro en el pecho. 7:14 de la mañana. Ingreso a la cueva. No era una entrada arqueológica. No tenía forma ni lógica. Estaba en mitad de una pared de roca lisa, detrás de un arbusto quemado. Medía apenas 1,5 metros de alto.
y estaba cubierta por una fina capa de polvo blanco que se desprendía como harina. ¿Seguro que esto no es una madriguera de puma?, preguntó uno de los estudiantes. Nayeli no respondió. Solo apuntó la linterna al interior. El túnel descendía en espiral, como si hubiera sido tallado por algo más meticuloso que el agua. Las paredes estaban pulidas, ligeramente, casi como si hubieran sido frotadas con manos. Avanzaron despacio. La señal del GPS desapareció a los 30 segundos. La cobertura del móvil al instante. Y entonces, tras una curva a la izquierda, llegaron a una cámara interior de unos 4 metros cuadrados. 7:29 de la mañana. Interior de la cueva. Las paredes estaban cubiertas con marcas. No dibujos, marcas. Como si alguien hubiera arañado la piedra con uñas o con una herramienta ciega. No eran símbolos reconocibles, solo trazos circulares, repetidos una y otra vez. En el suelo algo brillaba bajo el haz de luz. Un pequeño objeto. Nayeli se arrodilló para verlo de cerca. Era una muñeca tallada en madera, tosca, sin brazos. Vestía una túnica hecha con tela real, cosida con hilos antiguos. Y su cara era inquietante. Era la cara de Tairi, no estilizada, no simbólica, literal. Ojos grandes, nariz pequeña, sonrisa leve. Una réplica exacta, como sacada de una fotografía. Pero los ojos estaban vacíos, tallados en hueco. Dentro de uno de ellos había un cabello enredado. Cabello negro, delgado, trenzado. 7:42 AM. Registro de campo. Audio de Nayeli. Esto no es una ofrenda, ni una representación cultural. Esta muñeca no pertenece a ninguna tradición que yo conozca. Nadie entierra algo así en una cueva sin intención. No hay forma de que esta talla fuera hecha antes de 1991. Pero tampoco parece reciente. La madera está reseca, la tela cosida a mano con técnica precolombina, pero el rostro es demasiado exacto. 7:51 de la mañana. Evento no documentado. Registro de audio ambiental. Mientras tomaban muestras del suelo para datación, uno de los estudiantes escuchó algo. Primero pensó que era un eco, pero luego se repitió. Una voz infantil, lejana, susurrada. Una sola palabra. Ya. Se oyó una vez, luego otra, cada vez más cerca. Nayeli apagó la linterna. Todo quedó en silencio, hasta que la muñeca, caída de lado, giró sola hacia la entrada de la cueva, como si algo la hubiera empujado. 16 de julio de 2019, 10:38 AM. Laboratorio de Cusco. Centro de Conservación de Materiales Orgánicos. La diadema fue llevada al laboratorio para su análisis. El técnico encargado, Víctor Acuña, la colocó bajo microscopio para datación preliminar. Tras 40 minutos, salió de la sala con la cara pálida. «No sé cómo decirte esto», le dijo a Nayeli. «Pero la muestra tiene una combinación imposible. La lana ha sido tratada con resina vegetal que ya no se produce desde hace más de un siglo, pero el hilo de la costura tiene polímero moderno, de los años 90. Esto no debería existir». Cuando Nayeli le pidió que imprimiera el informe, la impresora falló. Cuando quiso guardar la imagen en el disco, se bloqueó. Y al reiniciar el equipo, el archivo había desaparecido. Completamente. No había rastro en la memoria caché, ni copia de seguridad, ni en la papelera.
Solo un mensaje emergente en pantalla, como si alguien lo hubiera escrito dentro del sistema. Ella eligió el silencio. Tú también puedes. 17 de julio. Entrada de diario de Nayeli. Grabación privada. No sé si esto es una broma. No sé si hay alguien siguiéndonos, infiltrado en el laboratorio, en los archivos, en el equipo técnico. Pero cada vez que toco este caso, algo desaparece. O algo aparece donde no debería. No es paranoia. No después de lo que vi en esa cueva. Anoche, cuando llegué a la habitación del hospedaje, la llave no funcionaba. Pedí otra. Al entrar, todo estaba igual, menos una cosa. El dibujo de Tairi que había guardado en mi mochila ya no estaba. En su lugar, alguien había dejado una hoja en blanco, sin texto, sin imagen, solo una línea escrita a lápiz en la parte inferior. Ya va a gustarte. Era la misma frase del cuaderno escolar, la misma que Tairi supuestamente escribió antes de desaparecer. Una frase que hasta entonces había sido solo una nota del pasado. Ahora era un mensaje presente. 18 de julio, 5:44 a.m. Cerro Hatun Rumiyuk. Nayeli no avisó a nadie. No llevó GPS, ni equipo. Solo una linterna, una grabadora y la muñeca que había guardado en una caja metálica con etiqueta. Objeto número 7. Cueva secundaria. 15 de julio de 2019. Subió mientras aún quedaban estrellas en el cielo. No soplaba viento. Los árboles parecían más quietos de lo normal. Y el silencio volvió a abrazarla al llegar a la entrada. Pero esta vez no entró por la cueva. Siguió caminando hacia la parte trasera del cerro, guiada por nada más que una intuición. Y entonces la vio. Una abertura pequeña, casi invisible, cubierta con piedras y ramas secas. Olía a tierra cerrada, a tiempo detenido. No figuraba en ningún mapa. Ni los comuneros la mencionaban. Nayeli se agachó. Pasó arrastrándose. Y al fondo encontró una segunda cámara subterránea, distinta de todo lo anterior. No había dibujos, ni símbolos, solo una sala de piedra rectangular. Las paredes lisas, sin tallar. En el centro, sobre una losa plana, un solo objeto. Una grabadora portátil marca Panasonic, modelo RXFW05, cubierta de polvo y aún con pilas, encendida, reproduciendo algo, una voz, no infantil, no ancestral, una voz humana, temblorosa. Era la voz de Carmen Mamani. Ella se fue sin ruido, como si el cerro la tragara en un solo bocado. Yo vi cuando se giró antes de subir. Me miró. No me dijo adiós. No dijo nada. Solo sonrió, como si ya supiera, como si todo ya hubiera pasado antes, como si no fuera la primera. Yo la oí en sueños. A los meses. Me dijo, ya me gustó. Lo dijo riendo suave, como cuando le contaba cuentos, pero no era su voz, no del todo. Silencio. Luego, una voz más joven. ¿Ahora puedo salir? 19 de julio de 2019, 2:11 de la mañana. Diario de campo de Nayeli. Voz grabada. Soñé con la muñeca. Otra vez. Solo que esta vez, la muñeca hablaba. Estaba sentada sobre la piedra de la cámara. Me decía que tenía frío, que la ropa le pesaba y que Tairi estaba esperándome. En la entrada. Solo eso. Tairi está en la entrada.
Me desperté sudando, con la garganta cerrada. Y en la mesa había tierra roja, como la del cerro. 21 de julio de 2019, 8:43 am. Hospedaje, La Ñusta, Valle Sagrado. Nayeli regresó esa noche sin avisar. Subió las escaleras, cerró la puerta y no durmió. Al amanecer recibió 3 mensajes en su móvil, todos del grupo de estudiantes. Marisol Q. Profe, soñé que alguien me decía, toca tu cara. Y cuando lo hice, sentí que mis ojos ya no estaban. Luis D. Alguien me dejó una cinta frente a la puerta. Está vacía. ¿Es parte del proyecto? Renzo. Hay algo en mi cuarto. No lo veo, pero está. Los 3 habían estado con ella en la cueva, y ahora algo los estaba siguiendo. 22 de julio, 7:15 de la mañana. Desaparición de Renzo L. El estudiante Renzo Luján no se presentó a la reunión programada en el hospedaje. Nadie lo había visto salir de su habitación. La puerta estaba cerrada desde dentro con seguro. Cuando finalmente forzaron la entrada, encontraron todo en orden. Mochila, portátil, ropa, grabadora. Solo faltaba él. Y un objeto estaba fuera de lugar, sobre la cama. Una hoja de cuaderno infantil, vieja, amarillenta. En ella, con lápiz rojo, alguien había escrito: «Nos toca a todos». 23 de julio. Instalaciones del Instituto Nacional de Cultura. Oficina de análisis. Nayeli fue citada para rendir declaración sobre las irregularidades de su investigación. No mencionó nada de lo que había encontrado. Solo entregó un sobre con un resumen técnico y una nota manuscrita. No es ciencia lo que busco ahora, es cierre. Al salir del edificio, un vigilante le entregó un paquete, sin remitente, sin sello. Dentro, una cinta de casete. Pegado a la carcasa, un trozo de papel con un solo número. La fecha: 24 de julio. Audio de la nueva cinta. Extracto. Ruido blanco. Largos segundos de silencio. Luego una voz clara, femenina, adulta. Si estás oyendo esto, es porque ya elegiste. Y si elegiste, entonces ya formas parte. No intentes buscar a Renzo. Él está en la curva. Distorsión. Música suave de fondo, casi como una canción de cuna. Tairi ya no es niña. Tairi es ciclo. Tairi es puerta. Y la próxima vez vendrá por ti. 28 de julio de 2019. 6:17 de la tarde. Casa de Carmen Mamani. Nayeli regresó una última vez. No tocó la puerta. Solo se sentó frente a la casa, en el muro de piedra, bajo el mismo cielo que aquella mañana de 1991. Esperó casi una hora. Cuando ya se iba a marchar, la puerta se abrió sola. Carmen estaba de pie. No hablaba. No la miraba. Solo le tendió algo envuelto en una tela de color tierra. Era una caja de madera. Vieja, sin cerradura. Al abrirla, Nayeli encontró 2 objetos. Una pequeña grabadora con cinta y una fotografía. La foto era borrosa, con el marco quemado en las esquinas, pero lo que mostraba era claro. Tairi, frente a la piedra del cerro, sonriendo. Pero había algo imposible.
Esa foto fue tomada con una cámara digital. La fecha en la esquina inferior derecha decía 13 czerwca 2023 roku. ¿Quién la tomó?, preguntó Nayeli. Carmen levantó la vista por primera vez. Sus labios se movieron apenas. Ella misma. Y cerró la puerta. 29 de julio. Último registro de audio de Nayeli Paredes. No voy a subir más. No por miedo, no por dudas, sino porque ya entendí. No era una ceremonia, era un relevo. El sol no vino por Tairi, vino a abrir un ciclo. Y ella fue la primera que lo entendió. Ahora es mi turno de no entender. 31 de julio de 2019. Informe oficial. La doctora Nayeli Paredes abandonó su cargo en el Instituto Nacional de Cultura. No volvió a registrar actividad pública. Su paradero actual se desconoce. Pero hace unas semanas, un guía turístico de Pisac encontró un objeto junto a la piedra del Cerro Intihuatana, envuelto en una tela de color tierra. Era una diadema de lana, roja, amarilla y negra, perfectamente conservada. Y así termina esta historia. Una niña desapareció durante la ceremonia del sol en 1991. 28 años después, hallaron su diadema en una cueva que no figuraba en los mapas. Desde entonces, nada volvió a ser igual en el Valle Sagrado. Y nadie volvió a ver a Tairi. Pero cada año, en el solsticio, cuando el primer rayo de luz toca la piedra, la tierra parece sonreír.